Okay, hello guys, good morning. So we are going to start this class for today. Vamos a comenzar por la clase de hoy. El tema de hoy se llama auxiliares, ¿ok? Vamos a aprender a diferenciar entre do y das. ¿Ok? Do y das prácticamente significan lo mismo. O se utilizan para lo mismo. Estos son auxiliares, ¿ok? El das es para terceras personas. Por ejemplo, se utiliza para he, para she, para it. ¿Ok? Recuérdense en eso siempre tienen que grabarse, porque siempre que veamos terceras personas vamos a utilizar el das, ¿ok? Que sería él, ella y eso, das, ¿ok? Para el do vamos a utilizar las personas que sería yo, tú, nosotros y ustedes, ¿ok? I, you, we y you, ¿ok? El do. Listo. Vamos ahora a aprender un poquito del presente simple. Nosotros hablamos presente simple en inglés cuando nos referimos a cosas que estamos haciendo en el momento. Por ejemplo, I play soccer. Yo juego fútbol. Presente simple. ¿Ok? Entonces, el presente simple son las acciones que realizamos cotidianamente y para esto vamos a poder utilizar el modal o el auxiliar do o das. ¿Ok? Como le había explicado, ¿ok? Esto tienen que grabarse muy bien. Vamos a utilizar he, she, it. Vamos a utilizar el das, como vemos en pantalla, ¿ya? Siempre vamos a utilizar el das con estas tres personas, ¿ok? He, she, it. Vamos a utilizar el do para I, you, we y they, ¿ok? Esto tienen que grabarse muy bien porque esto vamos a hacer ejercicios. De hecho, vamos a tener un deber de las actividades do y das, ¿ok? Entonces tienen que aprenderse cuándo se utiliza el das y cuándo se utiliza el do. Recuerden, el das se utiliza para he, para she y para it. El do se utiliza para el I, you, we, they, que sería para me, para tú, para nosotros y para ellos. El das se utilizaría para él, ella y eso. Con eso tenemos en este caso el do y el das. También en este caso también se utiliza como un verbo que significa hacer o fabricar algo. ¿Ok? Por ejemplo, I do my homework. Yo hago mi tarea en casa. ¿Ok? En esta oración nosotros lo utilizamos como verbo al do. ¿Ok? I do my homework, que se refiere a hacer. El do significa hacer o fabricar, como les había dicho. Entonces, I do my homework significa hago mi tarea. ¿Ok? Entonces lo utilizamos como verbo. En este caso lo utilizamos como verbo al do. Pero también, como les digo, se utiliza como auxiliar. Es decir, se utiliza como verbo o como auxiliar. Por ejemplo, como auxiliar, do you clean the room? ¿Limpias el cuarto? En esta oración nosotros lo estamos utilizando como auxiliar. ¿Ok? Ahora, para lo que utilizamos como auxiliar, lo usamos para preguntar y negar el tiempo presente. Por ejemplo, nosotros siempre vamos a utilizar el do o el das como auxiliar siempre que vayamos a preguntar algo. Ahí vamos a utilizar el do como auxiliar. ¿Ok? O cuando neguemos el tiempo presente. Ok, remember that. Vamos a recordar esto. Cuando utilizamos el do o el das como verbo auxiliar para preguntar o negar, el verbo principal siempre va en infinitivo. Siempre va en infinitivo. Solo cuando preguntamos. Acuérdense de eso, ¿ya? Porque ahorita vamos a aprender a conjugar el verbo en terceras personas, ¿ok? Pero primero quiero que se aprendan esta regla, ¿ok? Como auxiliar lo usamos para preguntar y negar el tiempo en presente, ¿ok? Entonces vamos a recordar esto. Que el verbo principal siempre va en infinitivo sin ese. Ahora, como tenemos en terceras personas, cuando hablamos en terceras personas, por ejemplo, cuando hablamos de él, cuando hablamos de ella, cuando hablamos de eso, ¿ok? Cuando utilizamos en pocas palabras el das, eso se utiliza en tercera persona, ¿ok? Y tercera persona en el presente simple, existe la tercera persona del singular, la cual posee una regla gramatical muy sencilla con la que aplicaremos he, she, it, como les había dicho. En tercera persona,
existe una regla que se llama tercera persona del singular, ¿ok? Así como hay tercera persona del plural, hay tercera persona del singular. Y en tercera persona del singular, nosotros vamos a utilizar la regla con he, she, it, ¿ok? So, en la regla number one, we have. En la regla número uno, nosotros tenemos, se agrega IES cuando el verbo termina en I, procedida de una consonante, ¿ok? Es decir, si nosotros tenemos fly, vemos que el verbo termina en la letra Y, ¿no es cierto? Como termina el verbo en la letra Y, tenemos que aumentar IES. Por ejemplo, fly, como termina el verbo en la Y, vamos a aumentar flies, ¿ok? Recuerden, esto solo se utiliza para terceras personas del singular. Ahora, tenemos try. Si ven que terminan también en Y, como termina la última palabra en Y, tenemos que aumentar IES al verbo, ¿ya? Entonces, aumentamos IES y termina sonando tries el verbo, ¿ok? De try convertimos a tries, ¿ok? Eso se utiliza, como les digo, solo para la tercera persona del singular. Un ejemplo, si ven que está aquí he, como les dije, se ocupa solo para he, she, it, ¿ok? Entonces tenemos, he tries to go to the home, ¿ok? He tries, recuerden eso, tries. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la tercera persona del singular. Y el verbo siempre va a ir con S, ¿ok? Siempre aumentamos IES, pero cuando el verbo termina en Y, ¿ok? No puede ir aquí he fly, no puede ir he fly, ¿ok? Tiene que ir he flies, ¿ok? He flies, ok. Por ejemplo, aquí está igual try, no puede ir he tried to go to the home. Él intenta ir a casa. No puede ser así porque no es la regla gramatical correcta. ¿Ok? Entonces, si ven que aquí está try, no puede ir he try. Tenemos que poner he tries. ¿Ok? He tries to go to the home. He tries. IES. ¿Por qué? Porque el verbo termina en Y. El verbo que estamos utilizando termina en Y. Tenemos la regla número 2, que se agrega S cuando el verbo termina en Y procedido de una vocal. Por ejemplo, aquí termina el verbo en Y, pero tenemos una vocal al inicio. Si se dan cuenta, antes de la letra Y tenemos una vocal. Entonces, cuando tenemos antes de la Y una vocal, ya sea A, E, I, O, U, solo aumentamos la S. ¿Ok? Solo aumentamos la S. Por ejemplo, she plays tennis. ¿Ok? ¿Por qué no aumentamos como la regla gramatical anterior? ¿Por qué no ponemos aquí plays? ¿Por qué no va ahí? ¿Por qué? Porque aquí la regla gramatical, si ven que termina con Y, pero antes de la Y está una consonante, no está una vocal. Entonces, como está una consonante, tenemos que aumentar IES, ¿ok? Está una consonante, entonces tenemos que aumentar IES. Pero en este caso, play termina en Y, pero antes de la Y está una vocal. Como les digo, puede ser A, E, I, O, U, que esto sería una vocal. Entonces, como termina en Y está antes una vocal, solo aumentamos S al verbo principal. Por esa razón, nosotros ponemos she plays tennis. ¿Ven la respuesta correcta? She plays tennis, ¿ok? Con esas son las dos reglas. Vamos a la siguiente regla. Ok, ahora la regla número 3 es que se le agrega ES cuando el verbo termina en las terminaciones S, C, Z, SH, CH, X o O. ¿Ok? Tienen que aprenderse muy bien estas reglitas que les va a servir mucho para identificar los verbos en terceras personas y ponerlos de una manera adecuada. Recuerden que estas reglas son para solo la tercera persona del singular. Recuerden, she, he, it, ¿ok? Entonces vamos a la regla número 3. Por ejemplo, aquí tenemos go, ¿ok? Tenemos go. Termina el verbo
en O. El verbo significa ir. Go, ir, ¿ok? Entonces, el verbo termine en una vocal O. Como termina en O y la regla dice que toda palabra que termine en S, en C, en Z, en SH, en CH, en X o en O, vamos a aumentar ES. Entonces aquí en Go termina en O. Entonces como termina en O, vamos a aumentar solo ES. Entonces en el verbo terminaría goes, ¿ok? Goes. The next word, la siguiente palabra, is finish. Finish, ¿ok? Entonces, la siguiente palabra es finish, que es terminar. Ok, como termina en CH, se dan cuenta que termina en CH, solo tenemos que aumentar ES. Entonces aumentamos ES para decir finishes, ¿ok? Finishes. Y así vamos a hacer con todos los verbos que terminen en S, C, Z, CH, CH, X o O, ¿ok? Por ejemplo, en mix, que es mezclar, ¿ok? Mix. Mix, como termina en X, y aquí en nuestra regla nos dice cuando terminen en estas palabritas, nosotros tenemos que aumentar solo S. Entonces, si termina en X, ¿qué tenemos que aumentar? ES. ¿Ok? Entonces ponemos mixes. ¿Ok? Igual con catch, fix, con los verbos que hay infinitos verbos. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que fijarse siempre en qué termina el verbo para poder hacer la conjugación correcta a la tercera persona del singular. Vamos ahora a la regla número 4. Que se le agrega la S a todas las terminaciones que no antes mencionadas. Ok, esta es la regla que si es que no cumple ninguna de las anteriores reglas, por ejemplo, answer, ok, no termina en R, termina en R, ¿no es cierto? Termina en R, pero comienza con una vocal. Entonces, acuérdense, es la regla número 2. Entonces aumentamos la S. Answers. Igual en need, needs, open, opens, ¿ok? Solo le agregamos una S cuando buscamos la regla 1, ¿ok? Vemos en qué termina la palabrita. Buscamos en la regla 1, ¿no coincide? Ok, me voy a la regla 2. ¿No coincide la regla 2? Ok, me voy a la regla 3. Y si no coincide en la regla 3, solo le agregamos una S y está correcto. ¿Ok? Ok. Ahora vamos a explicar la estructura de cómo van las conjugaciones. Por ejemplo, aquí tenemos los personal pronouns que habíamos aprendido, que es I, you, he, she, it, we, you, they. Ok, eso vimos en la anterior clase. Entonces, ahorita vamos a conjugar con el do y el das, ¿ok? Recuerden, el das es para terceras personas del singular, ¿ok? Que sería he does, she does, it does, ¿ok? Estas son las tres personas del singular. Las demás son, estas de aquí son terceras personas del singular, hay del plural y eso. Entonces, en afirmativas nosotros tendremos I do, que es yo hago, you do, tú haces, he does, él hace, she does, ella hace, it does, eso hace, we do, nosotros hacemos, you do, tú haces o ustedes hacen, they do, ellos hacen. ¿Ok? Esa es en la afirmativa. Esta es la estructura que necesitamos. Por ejemplo, aquí si queremos completar la oración, ¿qué podríamos poner? I do my homeworks. You do your homeworks. He does him homeworks, ¿ok? She does her homeworks, ¿ok? Ahora vamos a las de pregunta, que cuando nosotros preguntamos es facilito, les voy a enseñar un truco, ¿ya? Es facilito preguntar, nosotros ya sabemos la manera afirmativa. El rato que nosotros queremos preguntar, solo le cambiamos este orden de aquí, que es el auxiliar. El auxiliar lo mandamos para atrás. Lo mandamos para atrás. El verbo lo mandamos para atrás. Y con eso preguntamos. Así funciona el inglés. Siempre con cualquier estructura gramatical vamos a utilizar el auxiliar y lo mandamos al inicio y completamos con oración y se pregunta. Es facilito. Este truquito, miren. Tenemos ya en afirmativas I do, entonces copiamos el do y lo mandamos al inicio. ¿Sí ven? Lo mandamos al inicio.
Entonces ponemos do I y signo de pregunta. Do you, signo de pregunta. Does he, signo de pregunta. Does she, signo de pregunta. Si se dan cuenta, todo es al inicio. Al inicio. ¿Ok? Ese es un pequeño trick. Un pequeño truquito. Ahora para negativas. Para negativas nosotros tenemos que utilizar el not. ¿Ok? I do not. You do not. He does not. She does not. It does not. We do not. You do not. They do not. ¿Ok? Solo para negativos negamos con el no. Como en el español. Si queremos decir algo no, decimos no. Entonces decimos I do not. ¿Ok? Ok. La función del does es extraer las terceras personas del singular de los verbos. Aquí unos ejemplitos, ¿ya? Por ejemplo, she goes, ¿ok? Does she go? She does go. Afirmativa enfática, ¿ok? Bueno, no nos vamos a meter mucho en este temita porque les voy a complicar un poquito. Quiero que se aprendan primero las reglas que les he enseñado hoy, que se aprendan muy bien, ¿ok? Ya con el tiempo vamos a seguir mejorando un poquito más, ¿ok? Entonces, prácticamente eso sería la clase por hoy. Tienen una actividad que sería esta de aquí, que les voy a subir a la plataforma, que ustedes van a responder de una manera correcta. Les voy a ayudar a la primera. Mira, dice, selecciona la opción correcta. Ok, tenemos aquí do y does. Dice I. Mi personal pronoun is I, ok. Yo. Personal pronoun es con do o con does. Es con do, ¿verdad? Entonces ponemos I do yoga twice a week. Ok, entonces ustedes vamos a encerrar o lo vamos a subrayar. Yo les voy a dar un archivo PDF y ustedes lo pueden dibujar o imprimir y volver a escanear como a ustedes les resulte más fácil. Y esto me van a subir a la plataforma. Por ejemplo, en la segunda tenemos my sister always. My sister. My sister. ¿Con qué pronombre personal se reemplaza eso? Como aprendimos en la anterior clase. My sister. ¿Ok? Esto toma el pronombre personal de she. ¿Ok? Se puede reemplazar por el she. ¿Ok? Entonces, she es tercera persona del singular. Entonces, para tercera persona del singular nosotros utilizamos el does. ¿Ok? Utilizamos el does. My sister always does a mess in my bedroom. ¿Ok? Y así tienen que ir haciendo con todas las que están aquí. Y eso sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias.